Podemos ponernos de pie. Como siempre les digo, los celulares en silencio, prestando atención. Ha sido una linda mañana de adorar al Rey de Reyes, de saber quién es Él y por qué hacemos las cosas. Y hoy vamos a entregar la palabra, inclinando nuestros rostros, nuestro corazón, nuestras mentes. Señor, aquí estamos. Ayúdanos esta mañana a aterrizar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles en tu palabra, Señor. A no hablar de más, Señor. Utilízame, Padre, en este tiempo de dar tu palabra, Señor. Temor y temblor siempre hay en hablar tu palabra, Señor. Y que no sea nada nuestro, Señor, sino todo tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, a que cada uno de mis hermanos y hermanas puedan ir a sus casas y verificar todo lo que estamos hablando esta mañana, Señor. Como esa iglesia de Berea, Señor. No les contaban, Señor, ellos verificaban. Ayúdanos, Padre, a centrarnos en que tú nos has dado la vida, Señor. Tú nos has abierto los ojos, no el hombre, Señor. Nosotros no somos nada, Señor. Simplemente instrumentos tuyos por misericordia tuya. Porque tú no nos necesitas, Señor. Pero tú lo has dispuesto que a través de nuestras palabras podamos sembrar, Señor. Lo único que nos queda, Señor, es sembrar. El crecimiento es tuyo, Señor. Y te entrego la iglesia, te entrego las familias, Señor, a nuestros hijos, a nuestras esposas o esposos que no te conozcan, Señor. Y que perseveremos nosotros en ti, Señor, sabiendo que tuya es la obra, Señor, que tuyo es el tiempo, Señor, y no nuestro. Ayúdanos, Padre, en esta mañana a verte, a contemplarte y a rendirnos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos, tomen asiento. Es lindo verlos nuevamente. Y como saben, estamos en el Evangelio según Marcos y estamos en el capítulo 13. Cada vez se pone, desde el principio nos muestra cosas maravillosas, pero cada vez nos va mostrando muchas cosas más el Señor en su misericordia, en su palabra. Es por eso que la palabra no deja de ser. Seguimos leyéndola y seguimos escuchando la voz de Dios y seguimos madurando. Hoy día vamos a ver Marcos capítulo 13 del 14 al 31. Si el tiempo nos permite, si no, vamos a acabar la próxima semana. Pero no es un tema de tiempo que nos preocupa, sino que realmente pongamos nuestros oídos alertas a lo que vamos a escuchar. El título de la prédica hoy es Conflictos antes del fin y la certeza del regreso del Rey. Y vamos a ver estos versículos tocando dos puntos. Primero vamos a hacer una introducción como siempre hacemos. Y en la primera parte vamos a ver el tiempo del colapso. El mayor peligro es el engaño. Cuando hay tiempo de colapso, el mayor peligro es el engaño. Vamos a ver del 14 al 23. Y la pregunta que debe estar rondando en nuestras mentes es: cuando todo se desmorona, ¿a quién vas a creer? Cuando todo se cae, ¿a quién creemos? La segunda parte es tiene que ver con la historia no termina en ruinas, sino en gloria. Vamos a ver de los versos 24 al 31 y la pregunta que va a responder ese texto es: ¿cómo sabremos que el verdadero Rey ha llegado? ¿Sí? Y ahí vamos a hacer una conclusión y una aplicación final. Vamos avanzando. Conflictos antes del fin y la certeza del regreso del Rey.
Hemos visto desde Marcos, desde el capítulo 1, hemos visto al rey. Ahora vamos a escuchar su advertencia del rey. Y hermanos, durante 12 capítulos Marcos nos ha llevado de la mano para que no tengamos dudas acerca de la identidad de Jesús. Lo vimos mandar y los demonios obedecían. Lo vimos tocar al impuro y limpiarlo. Lo vimos perdonar pecados frente a los expertos en religión. Lo vimos alimentar a multitudes, calmar tormentas, levantar muertos. Una y otra vez surgió preguntas. Y en el capítulo 8 surge una pregunta y Pedro responde: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Pero ese reconocimiento, hermanos, no produce coronación, sino conspiración. No lo coronan, sino conspiraban contra él. Desde ese momento el camino apunta a Jerusalén. El rey entra en su ciudad, examina el tiempo, examina todo lo que está pasando y examina también el templo. Y encuentra un sistema, hermanos, lleno de apariencia, pero vacío de fruto. ¿Se acuerdan la prédica del pastor Bruce cuando decía: ¿dónde está el fruto? Esa es una pregunta que no queremos hacérnoslas. ¿Dónde está el fruto? Y aquí este templo se encontraba lleno de apariencia, pero vacío de fruto. Discute con autoridades que conocen la letra, los escribas, pero desconocen a Dios. Admira la fe silenciosa de una viuda mientras denuncian la hipocresía de los poderosos, ¿sí? Al terminar el capítulo 12, el rechazo de Jesús es evidente. El rey los ha visitado y el rey ha sido despreciado. En el capítulo 13 nos habla de salir del templo, porque ellos salen del templo. Y hemos dicho que ha de ser impactante ver ese templo. Los discípulos miraban esas piedras gigantes y se sentían orgullosos de ese templo. Ahí estaba su estabilidad. Ven algo que parece indestructible, el templo. En cambio, Jesús no mira lo mismo. Ve ese templo destruido, demolido. Ni una piedra quedará sobre otra. Desde el monte de los olivos, los discípulos, después de que les ha quitado esa seguridad, preguntan: ¿cuándo va a pasar todas estas cosas? El Señor responde hablando y les dice: habrá guerras, persecuciones, traiciones, sufrimiento, pero insiste, todavía no es el fin. ¿Por qué les dice todo esto? Porque quiere discípulos preparados, no creyentes ingenuos. Ahora, desde el versículo 14 de este capítulo, la enseñanza va a entrar en un terreno mucho más intenso. Y vamos a ir a la primera parte donde dice: en el tiempo del colapso, el mayor peligro es el engaño. Y voy a leer los versos del 14 al 23. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda,
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os he dicho todo antes. Y la pregunta de este texto nace, dice, cuando todo se desmorona, ¿a quién vamos a creer? Jesús habla de un momento que tocaría a esa generación y que también apunta al futuro. Jerusalén sería devastada, el templo caería, la nación experimentaría un horror. La historia confirma que fue innegable lo que ocurrió. Y un poco me he dado la tarea de ver, porque si no vemos el contexto de esto y no entendemos qué ha pasado el 70 después de Cristo, la caída de Jerusalén después de Cristo, de lo que les está hablando en parte el Señor Jesús, que es un relato que nos va a sacudir el alma. Imaginen la ciudad de Jerusalén en primavera, el año 70 de nuestra era, los primeros 70 años. Era la primera semana de la Pascua. Miles de peregrinos estaban reunidos para la más importante de las festividades religiosas. El aire estaba cargado de aromas de sacrificios, de oraciones y esperanza. Estas no son mis palabras, esto es lo que he sacado de los diccionarios. Ahora, allí se encontraba el segundo templo, un edificio monumental, donde los discípulos dicen, eso se va a destruir. ¿Cómo? Se va a destruir. Edificio, tremendo, monumental, terminado por Herodes décadas antes, símbolo de la presencia de Dios, porque era el símbolo de la presencia de Dios, y del orgullo nacional judío. Pero fuera de sus muros resonaba un poder distinto, el rugido de un ejército ajeno, la máquina implacable del imperio romano. Tenemos que ponernos ahí. El general Tito, hijo de Vespasiano, había llegado semanas antes con legiones entrenadas, máquinas de asedio, catapultas y con una sola misión: recuperar Jerusalén. ¿Y qué querían? Sofocar la rebelión contra Roma y aplastar cualquier resistencia. Durante meses, hermanos, la ciudad fue sitiada. Los romanos levantaron muros de control alrededor de ella. Cortaron los suministros de alimento y agua. Era una trampa silenciosa. Miles de personas quedaron atrapadas sin salida. Aunque los defensores combatieron con ferocidad, había fracturas internas, fracciones, rivalidades, luchaban entre sí, debilitando la resistencia. La ciudad estaba dividida, cansada, hambrienta.
Entonces, después de 4 o 5 meses de asedio, los romanos lograron penetrar los muros. Antes las ciudades tenían muros. Fue una entrada brutal. Los soldados romanos no solo hicieron trozos las murallas, sino que avanzaron por las calles con una ola destructiva. El templo, ese lugar que durante siglos fue el orgullo del pueblo, el centro espiritual de la nación judía, fue incendiado y destruido. Flamas encendidas con los muros, los objetos sagrados del templo, los patios donde generaciones habían venido a adorar. Los tesoros del templo fueron saqueados y muchos de sus utensilios llevados como botín a Roma. La ciudad entera se convirtió en un infierno. Se habla de hambruna tan intensa que algunos recurrieron al canibalismo. Se comían entre ellos. Tremendo. Tantos murieron que quedó difícil distinguir sobrevivientes de cuerpos caídos en cada esquina. Cientos de miles de judíos fueron asesinados o vendidos como esclavos por todo el imperio romano. Lo que había sido una ciudad vibrante, centro de peregrinación, de oración, de fe, quedó reducida en ruinas, humeantes y desolada totalmente. Nada quedaba en pie de lo que había sido el corazón de la vida religiosa judía. Tremendo. Este evento confirma la palabra profética de Jesús. Jesús no estaba siendo exagerado ni simbólico cuando advirtió: no quedará piedra sobre piedra. Es ahí donde tenemos que entender lo que está pasando y lo que está hablando Jesús a sus discípulos. El maestro no solo está describiendo la tragedia, prepara el corazón de los suyos. Y la reacción es la siguiente: cuando aparece, dice la palabra, cuando aparece la profanación, la instrucción del Señor es corta, directa y sin adornos. Corran. No hay debate, no hay espacio para análisis políticos, no hay tiempo para cálculos proféticos. La instrucción es: corran. Hay una sola respuesta correcta: obediencia inmediata. El primer horizonte que les he leído, y que no me estoy inventando porque está en la historia, en el año 70, ese fue el primer horizonte. Quienes escucharon a Jesús décadas antes pudieron recordar esas palabras cuando vieron rodeada la ciudad por los ejércitos romanos. Por los ejércitos romanos, los estandartes paganos, la violencia que había acercándose, el colapso que venía, que era inevitable. Los registros históricos que lo he leído cuentan que muchos quedaron atrapados porque pensaron que el templo jamás podría caer. Era el centro de su identidad. Era impensable que Dios permitiera esa destrucción. Pero algunos sí recordaron la advertencia. ¿Y qué hicieron? Escaparon. No se quedaron defendiendo las tradiciones. No murieron abrazados de las piedras. Valoraron más la palabra del Señor que el símbolo religioso. Ya les dijo:
no quedará piedra sobre piedra. Y esa obediencia preservó sus vidas. Qué importante ser obedientes. Preservó sus vidas. Obediencia. La diferencia entre sobrevivir y perecer estuvo en tomar en serio lo que Cristo había dicho. Y eso es una reflexión tremenda para nosotros. El segundo horizonte es lo que viene, hermanos. Ese evento no fue el final del plan, fue un anticipo. Así como Jerusalén experimentó juicio real, el mundo también enfrentará un día en que toda seguridad falsa se va a derrumbar. Lo que hoy parece firme, sistemas económicos, proyectos personales, incluso estructuras eclesiásticas, pueden desaparecer con una rapidez que nadie imagina. Y nuevamente la línea divisora será la misma. ¿Quién obedeció la voz del Hijo de Dios? ¿Quién? No bastará admirar el templo. No bastará permanecer en una tradición. No bastará la cercanía cultural al cristianismo. La única seguridad estará en haber tomado en serio la palabra de Dios. Amén. Y hermanos, es que hay una tentación de quedarse. Jesús sabe cómo funciona nuestro corazón humano, pero eso menciona detalles, por eso nos menciona detalles tan concretos. No vuelvan por lo que dejaron. Detalles. No bajen a buscar pertenencias. ¿Por qué alguien haría eso, hermanos? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué yo haría eso? Porque siempre creemos que todavía tenemos tiempo. Siempre. Hay tiempo. Pensamos que podemos obedecer después de resolver algo más. Pero la demora puede ser fatal. En el año 70 después de Cristo hubo quienes dudaron y que se quedaron encerrados dentro de la ciudad. Cuando quisieron salir ya era tarde. En el futuro sucederá igual. Muchos sentirán el llamado al arrepentimiento, pero prefieren atender asuntos pendientes primero. Después me voy a arrepentir. La obediencia postergada, hermanos, es desobediencia. La fragilidad de lo que parece eterno para un judío del primer siglo, el templo era su seguridad. Inimaginable que sea destruido. No podían ver a Jerusalén sin templo. Era su mundo. Sin embargo, en cuestión de semanas todo terminó. Eso debería hacernos temblar, hermanos. Esto me hace temblar. Porque nosotros también tenemos templos aquí en nuestro corazón. Son templos modernos, seguridades financieras, estabilidad familiar, reputación, planes a largo plazo. Pensamos que siempre van a estar ahí. Jesús demuestra que cualquier estructura puede caer.
Entonces, ¿dónde está la seguridad? No está en lo visible, hermanos. No está en lo que impresiona. No está en lo tradicional. La seguridad está en lo que Él dijo. Y eso se cumple. Cuando todo se mueve, su palabra permanece. Y aquí hay una revelación urgente, hermanos, por obedecer. Obedecer no solo es escuchar un sermón, una prédica y estar de acuerdo. Está bien. Es ordenar la vida según esa advertencia. ¿Qué hacemos con la palabra? ¿Ordenamos? ¿Estamos ordenando nuestra vida? Significa vivir listos para salir, partir. Significa no aferrarse a lo que inevitablemente va a suceder. Significa priorizar primero lo eterno sobre lo inmediato. Quienes obedecieron en el primer siglo fueron preservados temporalmente. Quienes obedezcan en el final serán preservados eternamente. La pregunta no es si el juicio vendrá, hermanos. La historia ya demostró que sí. La pregunta es, cuando llegue el momento decisivo, ¿habremos obedecido o seguiremos recogiendo nuestras cosas? Y hermanos, entonces, ¿cómo se ve una obediencia que salva? Cuando el Señor dijo, huyan, estaba hablando de una reacción física para un momento histórico específico. Pero el principio espiritual de lo que hablaba es permanente. Dios habla, el discípulo responde sin negociar. No es información para archivarla, hermanos. Tenemos ya bastante información archivada en nuestra mente. Es dirección para actuar. Tenemos que actuar alineados a su palabra. La obediencia significa prioridades correctas. El que bajaba por su manto en Jerusalén estaba diciendo, esto todavía es importante para mí. El que volvía por algo olvidado estaba afirmando, puedo retrasar mi respuesta. Traído a nuestra realidad, hermanos, la pregunta realmente es incómoda. ¿Qué cosas siguen siendo demasiado importantes como para soltarlas si Cristo lo pidiera hoy? Incomoda. Un negocio, una relación, un proyecto personal, una ambición, incluso una forma de vida espiritual cómoda. Muchos quieren salvación futura sin renuncia presente. Pero la obediencia bíblica, hermanos, siempre reorganiza prioridades. No puede quedarse ahí. Reorganiza prioridades. Obediencia significa urgencia. Los que escaparon en el primer siglo no dijeron, lo voy a pensar, actuaron. La fe que siempre posterga raramente obedece. Hay personas que saben que deben reconciliarse con Dios. Saben porque han escuchado el Evangelio. Saben que deben abandonar un pecado que tienen. Comprometerse con seriedad, con compromiso.
pero viven como si el tiempo fuera infinito. La advertencia de Jesús destruye esta ilusión, hermanos. El momento de responder es cuando Él habla. Ese es el momento. Heme aquí, Señor. Yo iré. Obediencia significa desapego. El problema de volver por nuestras pertenencias no era el objeto en sí, era el apego de nuestro corazón. ¿A qué está pegado? Podemos cantar, como hemos cantado esta mañana, sobre la eternidad, sobre que Él nos ha salvado y que va a volver, y al mismo tiempo vivir amarrados a lo temporal. La pregunta directa para cada uno de nuestros corazones es si algunos de tus seguridades desaparecen mañana. Y pensala bien, ¿cuáles son tus seguridades? Desaparecen mañana. ¿Tu confianza en Cristo seguirá intacta? Ahí revela dónde está realmente el tesoro. Obediencia significa confiar más en la voz de Cristo que en lo que vemos, hermanos. Somos muy de vista. Imaginen lo que les decía ya décadas antes del 70. Todo seguía funcionando, todo seguía funcionando antes de ese año 70. Sacrificios, peregrinos yendo, sacerdotes. Parecía imposible que esto ocurriera, parecía imposible que esto terminara. Sin embargo, la palabra del Señor era real. Era real. Hoy sucede lo mismo, hermanos. El mundo continúa. Las ruinas van a seguir. Viene ruina. La promesa parece lejano, pero el discípulo verdadero vive convencido de lo invisible, porque lo invisible es más firme que lo visible. Y aquí hay un contraste que define destinos. En Jerusalén hubo dos grupos, hermanos: los que confiaron en la apariencia de la estabilidad del templo y los que confiaron en la advertencia de Cristo. Unos quedaron atrapados, otros escaparon. La diferencia fue la obediencia. No basta emocionarse, hermanos, con la doctrina del regreso del Señor. Va a regresar, estoy emocionado. No basta. No basta decir amén, así será, a la predicación o a lo que escuchamos. La pregunta determinante es: ¿qué está cambiando mi manera de vivir porque creo que su palabra se cumplirá? ¿Qué está cambiando en mi día a día? ¿Qué estoy haciendo con todo lo que escucho? Y este es un llamado a nuestro corazón y tiene que llamar la atención. Tal vez algunos necesitan huir hoy de pecados tolerables. Así los llamamos. Hay pecados que los toleramos. Otros deben escapar de la tibieza espiritual, hermanos. Algunos más tienen que dejar la autosuficiencia religiosa. Y la tragedia sería no escuchar esa advertencia de Jesús. Sería trágico. Y de seguir sentados.
Yo vengo a la iglesia, yo hago y estoy sentado. La obediencia que salva siempre parece radical, hermanos, para quienes aman a este mundo. Esto es muy radical. No, está exagerando. No, va a venir. Y muchos están atravesando ya por muchas pruebas. Pero para quienes creemos en Cristo es simplemente sensato todo lo que está en su palabra. Aquí el Señor rompe una de las ilusiones más queridas por el corazón humano, la idea de que la fe es un seguro contra el dolor. Yo creo, entonces el dolor lo pongo a un. Aquí el Señor habla de la intensidad del dolor también en estos versos. Jesús habla de días espantosos. No suaviza las palabras, no intenta hacerlas más aceptables, no intenta diluirlas. Se van a escapar si les digo la verdad. No promete burbujas de protección emocional, ni caminos libres de lágrimas. Vivir en un mundo que decidió darle la espalda a su creador, inevitablemente produce sufrimiento. Y el discípulo no está libre de ese sufrimiento, hermanos. Esto confronta un tipo de cristianismo muy popular, hermanos. Aquel que mide la bendición por el nivel de comodidad. Si todo va bien, Dios está conmigo. Si duele, algo ha pasado. Algo hay. Pero el maestro enseñó exactamente lo contrario. Él habló de tomar tu cruz. Habló de perder la vida. Habló de ser aborrecidos por causa de su nombre. La gloria viene, sí, pero el camino hacia ella pasa por la aflicción. Y este es un tropiezo frecuente que tenemos. Muchos empiezan a seguir con entusiasmo a Cristo, pero cuando descubren que la fidelidad cuesta, se decepcionan. Algunos se ofenden con Dios porque la enfermedad llegó a sus vidas. Otros porque el trabajo se complicó. Otros porque ser íntegros les trajo problemas. Es como si pensaran, yo firme estoy cuando estoy en paz, pero no estoy firme cuando hay batalla. Y sabes, estamos en una batalla diaria. Y esto nunca se nos prometió en la vida. Sin guerra espiritual no hay. Luchamos todos los días. Se nos prometió la victoria, pero la guerra es inevitable. Ya hemos vencido, ya ha vencido Cristo por nosotros. La batalla continúa. Tenemos que mirarlo a Él. Piensa en los primeros creyentes, hermanos. Escuchando estas palabras y ponte escuchando lo que iba a venir. Años después, ven la persecución real. Familias divididas, hermanos encarcelados, algunos ejecutados. ¿Significa esto que Dios había perdido el control? No. Significaba que el plan avanza, exactamente como el Señor dijo. Ahora piensa en la iglesia actual.
Cuando por mantener la verdad alguien pierde oportunidades. Cuando por rechazar el pecado llegan burlas. Cuando por servir fielmente aparece el cansancio. Rápidamente surge la tentación de suavizar el compromiso. Estoy exagerando. Muchos reducen el evangelio hasta que deja de incomodar a cualquiera. No vamos a incomodar a nadie. No, el evangelio incomoda. Pero el mensaje que no produce fricción con el mundo difícilmente proviene de la cruz. No hemos venido a motivarnos unos a otros. Hemos venido a saber que Cristo ha vencido, pero que hay lucha y que nos espera y nos está preparando. Hay una enseñanza en el sufrimiento. El dolor tiene una manera única de revelar qué tan genuina es nuestra fe. Es la única forma de revelarnos cuán fieles somos. Mientras todo es fácil, cualquiera parece firme. Pero cuando obedecer implica pérdida, se ve quién ama realmente al Señor. Los días difíciles nos quitan la máscara. Ahí es donde vemos quiénes somos. La pregunta no es enfrentarnos, no es si nos enfrentamos a la presión. La pregunta es ¿qué haremos cuando llegue? ¿Qué hacemos? ¿Nos mantenemos leales, firmes? ¿O renegociamos nuestras convicciones para seguir, para sufrir menos? ¿Qué hacemos? Y hermanos, acá es donde tenemos que despertar como iglesia. Tenemos que despertar como iglesia. Necesitamos abandonar la fantasía de una vida cristiana sin costo. Esa expectativa falsa que nos han producido desde tantos años atrás, yo diría que un siglo atrás, produce creyentes frágiles que colapsan ante cualquier tormenta. Jesús preparó a los suyos, diciéndoles la verdad por adelantado. Quería que cuando llegara el dolor, recordaran qué dijo el maestro, porque eso no era una sorpresa, se los había advertido. El Señor advirtió, se los dijo. La advertencia nos fortalece. Pero si no conocemos, he ahí el peligro. Una fe siempre atraviesa fuego. Siempre. El discípulo auténtico no interpreta el sufrimiento como ausencia de Dios. Me ha abandonado, no, sino como un escenario donde la fidelidad se vuelve visible. No es cómodo, hermanos, no es fácil, pero es profundamente real. Si la iglesia abraza esta enseñanza, deja de buscar solo alivio y empieza a buscar perseverancia. Cambia nuestra pregunta. ¿Cómo salgo rápido de este tema? A. ¿Cómo honro a Cristo aquí, en este tema? No quiero librarme de la prueba. Y eso cambia y transforma toda nuestra forma de mirar. Ahora bien, hay que entender que la fe atraviesa por fuegos, hermanos. Tenemos que ser claros, por pruebas. Hay sufrimientos, hermanos, que llegan.
Aunque caminemos en obediencia, los sufrimientos llegan. No hicimos nada para provocarlos. Y aún así, Dios los usa para profundizar nuestra dependencia con Él. Pero también, hermanos, es importante ver que hay dolores que son fruto directo de sembrar mal. Relaciones destruidas por falta de integridad. Crisis financiera por irresponsabilidad. Desgaste espiritual por negligencia. No todo es persecución, hermanos. No todo es batalla espiritual. A veces es cosecha. Y la madurez comienza cuando dejamos de buscar excusas piadosas, y aceptamos la verdad. La verdad. Y esta frase nos va a confrontar y me ha confrontado. Si llamo prueba a lo que es consecuencia, jamás voy a arrepentirme. Durísimo. Si llamo consecuencia a lo que es prueba, voy a desconfiar de Dios. Por eso el discernimiento es vital. ¿Qué es prueba y qué es fruto de mis decisiones malas? Cuando llegan los días difíciles, algunos van a sufrir simplemente por vivir en un mundo bajo juicio. Pero si alguien desoía la advertencia de huir y decidía quedarse, el dolor posterior no podía ser atribuido a Dios. Los que se quedaron en Jerusalén no podían decir: Señor, ¿cómo me estás haciendo esto? Te lo he dicho, huyan. Es consecuencia de tu decisión. Tú decidiste quedarte. La obediencia siempre reduce sufrimientos innecesarios. Si yo obedezco, voy a reducir muchísimas cosas. Pero no llamemos prueba a nuestras decisiones malas. Muchos de nosotros estamos pasando consecuencias duras en nuestras vidas, no porque Dios nos ha entregado ahí, sino porque hemos decidido abiertamente desobedecer a Dios. Antes de pedir liberación, hermanos, conviene preguntarte: ¿necesito resistencia o necesito arrepentimiento? La mano sigue gobernando. Dios es soberano en todo tiempo. El 20 dice: y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Este versículo es una joya escondida en medio de un panorama oscuro. Cuando Jesús dice que estos días serían reducidos por causa de los escogidos, está revelando algo que a simple vista resulta difícil de creer. El dolor tiene límites establecidos por Dios. El dolor no es infinito. El dolor no es caprichoso o de capricho de Dios. No es descontrolado. Tiene una frontera el dolor. Es un gobierno soberano cuando todo parece derrumbarse. Desde la perspectiva humana, el caos luce absoluto. Cuando estamos en el caos, solo vemos derrumbe. No vemos solución. Jerusalén, imagínense, rodeada, hambre, miedo, muerte. Podría pensarse que el cielo
guardaba silencio total y que el mal tenía la última palabra. Pero detrás de todo ese escenario, el Señor sigue sosteniendo la historia. No perdió el mando por ni por un segundo. Imagínense eso. Esto significa que el sufrimiento de los suyos, de sus escogidos, nunca está fuera de su control. Nunca. Nunca rebasa el permiso divino. Los ejemplos son claros en la palabra. Job tenía un término. Hasta acá puedes. Piensa en José. Sufrió cosas terribles. Hasta acá. En Pedro. Ha sido zarandeado. Pero ¿quién interviene? El Señor. ¿Quién ora por Pedro? El Señor. En todos los casos el dolor fue real, pero medido. ¿Cómo se ve esto en nuestro día a día, hermanos? A veces uno ora, Señor, no puedo más. No puedo más. ¿Y saben qué? Misteriosamente, el tiempo de la prueba no dura para siempre. Algo cambia. Una puerta se abre. La presión disminuye. Llega ayuda inesperada. Esto es real, hermanos. Y la verdad es que lo he vivido en persona. Llegó de donde nunca esperaba. El Señor. Es Él. ¿Casualidad? ¿Es casualidad? No. Es gobierno de Dios. Él gobierna. Él gobierna. Otras veces mirando hacia atrás entendemos que si la aflicción hubiera continuado un poco más, nos habríamos quebrantado. Pero terminó en el punto exacto, ni antes ni después, en el momento perfecto. Lo que esto dice del corazón de Dios, hermanos, es reducir el tiempo. No es debilidad, es compasión paternal. Él forma, pero no destruye a sus hijos. Él nos está formando en la prueba, pero no nos va a destruir. Nos está purificando, pero no nos abandona. Aprieta, pero no nos sostiene. Nos está sosteniendo. Cuando atravesamos por temporadas oscuras, la tentación es interpretar siempre que Dios está en silencio. Y decimos, Dios es indiferente. Pero este pasaje afirma lo contrario. Incluso cuando no vemos, su mano está regulando la intensidad del dolor. Nada sale de su control. Es un control de un Padre amoroso. Y aquí hay una confrontación necesaria con cada uno de nosotros. A veces pedimos que la prueba termine de inmediato. Señor, termina ya esto. No. Dios, en cambio, la sostiene el tiempo necesario para completar su obra. Él es el que va a completar su obra. Ni un día más, ni un día menos.
Confiar en el calendario es parte de la madurez. Confiar en el calendario de Dios. La historia de Jerusalén demostró que el sufrimiento fue limitado. La promesa futura asegura que el mal también será limitado. Y en nuestra vida personal, el mismo principio sigue vigente. Cuando todo parece perdido, el trono de Dios sigue ocupando el primer lugar. El auge de los salvados. Y ahora el 22, ¿qué dice? Porque se levantarán falsos cristos, dice, y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar. Y si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os los he dicho todo antes. Miren, mirad, se los he dicho ya antes. Aquí viene el golpe principal. Cuando la gente tiene miedo, hermanos, se vuelve más fácil de manipular. Cualquiera que hable fuerte, que muestre seguridad, que prometa solución inmediata, va a ganar seguidores. Aparecerán figuras carismáticas, harán cosas impresionantes, dirán: aquí está la respuesta. Y Jesús afirma algo estremecedor: podrán intentar arrastrar incluso a los creyentes. Nadie es inmune al engaño cuando el corazón tiene prisa de dejar de sufrir. Cuando se dice que el dolor puede volver vulnerable al ser humano, no se está afirmando que los redimidos finalmente serán arrastrados a la perdición. Jesús mismo fue categórico. Los falsos cristos y falsos profetas intentarán seducir. Sí, no dice sí, ese sí es clave. Si fuese posible. Aún a los escogidos. Eso dice el 13:22. Esa frase establece un límite. Hay intento real de engaño, pero también hay preservación real de parte de Dios. El sufrimiento puede nublar el juicio, hermanos. Puede acelerar a decisiones. Puede empujarnos a buscar alivios rápidos. En momentos de presión, uno desea que alguien aparezca con una salida inmediata. ¿Quién no, hermanos? Que aparezca una explicación simple, una promesa de seguridad. Ahí es donde la mentira se disfraza de esperanza. Muchos caerán porque aman más el alivio que la verdad. Pero los elegidos, hermanos, no permanecerán en el engaño. Podemos caer, pero no vamos a permanecer en ese engaño. ¿Por qué? Porque detrás de su perseverancia está la fidelidad de Dios. Él es fiel. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos preserva. El Padre va a guardar a los suyos. Dice Jesús, no voy a perder uno que me haya dado el Padre. El Hijo intercede por los suyos. El Espíritu afirma a los suyos en su verdad. Pero pueden ser seducidos, pero no destruidos, hermanos. Pueden sentir confusión por un momento,
pero no serán abandonados a la mentira. La gracia que nos salvó es la misma que nos va a sostener. Hermanos, quien abraza con facilidad cualquier voz que prometa escape inmediato, demuestra que su problema no es la intensidad del dolor, sino la falta de amor por la verdad. Los elegidos, en cambio, aún llorando, aún temblando, se aferrarán a la palabra del pastor, de Cristo, el buen pastor. Tal vez no entendamos todo, hermanos, pero saben a quién pertenecen. Por eso ambas realidades caminan juntas en el discurso de Cristo. Ambas. Peligro verdadero de engaño y seguridad verdadera en Él. No vamos a minimizar las amenazas, pero tampoco vamos a debilitar la soberanía de Dios. La iglesia oye advertencias y no entra en pánico, hermanos. Más bien somos sobrios. No confiamos en nuestra capacidad de discernir, sino en la capacidad del Señor que nos guarda en discernir su palabra. Y esa confianza no produce pasividad, hermanos, más bien produce fidelidad. Y ahí les dice, ya se los he dicho. La memoria de la enseñanza, ¿qué es, hermanos? Es nuestra protección. El que conoce la voz del pastor no corre detrás de extraños. Mis ovejas escuchan mi voz. Hermanos, qué importante. Y hay que ser honestos. Cuando la vida apriete, hermanos, ¿seguimos afirmados en la Escritura o buscamos atajos espirituales? ¿Preferimos la fidelidad paciente o la promesa espectacular? ¿Nos atrae más la verdad o el alivio rápido? Muchos no abandonarán la fe, simplemente la reemplazarán con mensajes más cómodos. Peligro. Ese es el terreno donde prospera el engaño. El engaño no está afuera, hermanos, está dentro de la iglesia. En tiempos de crisis, el discípulo permanece donde Cristo habló en su palabra. Puede temblar, podemos temblar, pero no se mueve de la verdad. Hermanos, tenemos su palabra viva, eficaz. No podemos andar sin ella. No debemos. ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios? ¿La estás escuchando o quieres que te motiven? Yo el otro día escuchaba una prédica en el televisor y era una salsa de versículos y decía lo que querían escuchar y la iglesia se levantaba y decía amén y todos motivados y salen y a la vuelta de la esquina viene la prueba y ¡brum!, los lleva. Porque el fundamento está en Él. No está en nuestra fuerza, hermanos. No está en nuestra motivación. El mundo ya motiva bastante con los coaches. Hay iglesias que hacen lo mismo. Y porque quieren llenar el número de sus feligreses. Nosotros queremos feligreses fieles a la palabra de Dios, no al hombre. No vengas a escuchar al hombre. Anda y ve a tu Biblia y lee lo que hemos leído hoy. Y que el Espíritu Santo te hable. Y que sea tu propia convicción. Lo que tú has visto en la palabra.
no lo que otros te dicen. No es malo escuchar, pero lo malo es escuchar y no revisar la palabra y comprobar que realmente la verdad nos va a hacer libres. Sacamos muchos textos de contexto, muchísimo. Si dos hermanos se juntan, podemos pedir lo que sea. Veamos el contexto en el cual se está hablando ahí, en esa parte, hermanos. Está disciplinando a la iglesia. No está hablando de pedir cualquier cosa porque nos juntamos. Hermanos, necesitamos no ser engañados. Y si no leemos la palabra, nos van a engañar. Tenemos que volver a las Escrituras. Solo Escritura. Solo. No está nada mal que vayamos, hagamos y veamos y consultemos otras cosas. Es espléndido. Pero volvamos a la Escritura. Si no dice en la Escritura, no. La Escritura me dice que el Evangelio es poder de Dios. Y que no depende de mí. Que no depende de mi técnica, que no depende de mi oratoria, que no depende de mi emoción, depende de Él. Depende de despertar los corazones de Él. Como Ezequiel cuando decía, puro hueso. ¿Quién despierta esos huesos? Solo Él. No mi técnica, hermanos. No mi afán. Con eso no digo que no hagamos nada, pero veamos al Señor de la obra. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. La próxima semana vamos a terminar este capítulo. Nos falta una parte, pero vamos a hacer la próxima semana. Qué importante es, hermanos, entender las advertencias de la palabra. ¿Están ahí? No podemos decir que nos van a sorprender. Mentira. No nos puede sorprender nada. Cristo viene y van a venir guerras, van dolores de parto y ya estamos. La anterior semana hemos visto que 388 millones de cristianos están en persecución. 7 de cada cristiano está perseguido. Son 2.700 millones de personas en el mundo que dice creer en Cristo. Y de esas 2.700 millones de personas, 388 millones están siendo perseguidos. Aún nosotros no. Y debemos ser sal y luz a este mundo. ¿Para qué? Para preservar. Qué gran tarea nos ha dado el Señor. Donde vayamos, vamos a preservar. Está entrando la luz, pues no nos avergoncemos de la luz. Que prediquemos a tiempo y a destiempo. Que el fin no viene hasta que todos hayan escuchado el Evangelio. Bendito Dios. Aquí estamos, Señor, rendidos a tus pies. Ayúdanos, Padre, a mirarte, Señor. A entender que tenemos tantos miedos en nuestros corazones, Señor. Tantas seguridades falsas que tenemos, Señor. Sé tú quien limpie nuestros corazones, Señor. Porque cuando yo miro mi corazón me engaño, Señor. Me engaño y me justifico, Señor. Es más, utilizo tu misma palabra para justificarme, Señor. Sé tú quien limpie mi corazón, Señor. Limpia nuestro corazón
Haznos nuevos, Señor. Ayúdanos a caminar en tu nueva naturaleza. Tú eres el nuevo en nosotros, Señor. Queremos menguar cada día más, Señor, y rendirnos a tus pies y decirte con toda sinceridad: yo no puedo, Señor Jesús. Yo no puedo. Si tú no haces la obra en mí, Señor, yo voy a fracasar. Yo te voy a negar, Señor. Cuando venga el día duro, Señor, yo voy a ser el primero en decir que no te conozco. Porque ese es mi corazón. Porque esa es mi falsa religión, Señor. No porque esté acá, Señor, lo tengo todo. Ayúdame, ayúdanos, Señor, a confiar solo en ti, Señor. Tú eres suficiente, tú ya has hecho la obra. Ayúdanos a caminar un día a la vez, Señor, a no querer controlar nada, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos y te necesito con todas mis fuerzas. Alejados de ti nada podemos, Señor. Tú nos has injertado, Señor, a ese árbol, Señor, a esa vida, y nos has dado la gracia de estar aquí juntos como hermanos en ti, Señor. Ayúdanos a crecer, a amarnos, a no mirarnos, a no criticarnos, a corregirnos en amor, a soportarnos unos a otros. Qué difícil es caminar, Señor. A veces quisiera irme a una isla y decir que yo solo te amo a ti, cuando veo hermanos que son difíciles, Señor. Pero sabes, tú has muerto por ellos. Tú has dado la vida por cada uno de ellos. ¿Quién soy yo, Señor, para mirar sobre el hombro de ellos? Yo no soy digno, Señor. Tú eres el único digno, y tú has muerto por cada uno de nosotros. Bendito, bendito Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Solo me rindo y nos rendimos a tus pies. No hay otro lugar, Señor, donde pueda estar mejor, sino rendido a tus pies. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.